Buenas tardes con todos, continuando con la Feria Virtual del Libro Argentina. En estos momentos nos encontramos con Libertad Betancourt, Susana Villanueva y el autor Julián Pérez, quien nos presentará su libro Santos Populares Argentinos. Adelante, Libertad, adelante, Susana, adelante, Julián. Les cedo la palabra. Muchas Muchísimas gracias. gracias, muchas gracias. Hola, buenas noches, tardes, querida Argentina, Perú, Dominicana, Estados Unidos, España, y el mundo entero que nos escuchan en habla hispana, ¿verdad? Nuestro idioma que cruza fronteras, que no tiene límites. Continuamos con la gran celebración de la primera Feria Virtual del Libro Argentina y como ya es costumbre, tenemos dos invitados de agasajo, dos personas que hoy nos van a alegrar y nos van a hacer, nos van a alimentar con lo que traen hoy. Bueno, tenemos a la doctora Susana Villanueva, quien nos va a presentar al escritor Alberto Julián Pérez. Él es de Argentina y de Buenos Aires, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Y Susi, que es a quien les voy a presentar, bueno, yo a ella la admiro mucho, es una persona que es una escritora fantástica. Ella se llama Susana Villanueva Eguía Liz, nació en México, en 2008 emigró a los Estados Unidos, tiene un doctorado en literatura latinoamericana de Texas Tech University, actualmente es profesora de civilización y cultura latinoamericana en Texas State University, es analista, conferencista internacional, ha presentado sus investigaciones sobre literatura latinoamericana en México, Panamá, Ecuador, Estados Unidos y también es poeta y ha publicado sus poesías originalmente en la colección Texas, la experiencia bilingüe 2020, así como en Latino Book Review 2020, revista Eucalíptica 2019 y Chachalaca Review 2018. Chachalaca, wow, qué nombre. Bueno, y obviamente es la pequeña semblanza, porque ya tiene, un historial enorme, y le doy la más cordial bienvenida porque nos trae a un escritor fantástico que estamos ansiosos por escucharlo y queremos que nos lo presentes. Susi, bienvenida Susi, bienvenido Alberto, gracias por estar en este espacio. Gracias, Libertad. Gracias. Saludos a todos los hispanos de Estados Unidos, ¿verdad? Que son una minoría, pero una gran mayoría al mismo tiempo, ¿verdad? Muchos millones de hispanos viven en Estados Unidos. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Libertad, muchas gracias por tenernos aquí de invitados. Y mi agradecimiento para la primera Feria Virtual del Libro Argentina. Es un honor poder acompañarles aquí en este programa en vivo. Y es un honor y un placer poder presentarles al escritor Alberto Julián Pérez, de quien yo soy una gran fan desde hace varios años. Me he leído bastante de su obra, tanto ensayo de crítica literaria, como su poesía, cuentos, y pues se los voy a presentar. Alberto Julián Pérez es poeta, narrador y ensayista también, y tiene varios libros. Entre ellos vamos a mencionar algunos, porque si no la lista sería tan larga que no terminaríamos. Tenemos poemas argentinos de 2017, la editorial Ruiseñor, La Mafia en Nueva York, historia satírica, cuentos argentinos, La sensibilidad y la pobreza, 2015, El valor de una mujer, un melodrama político, también del 2015. Esos son algunos de los libros de escritura creativa, y también tenemos otros de ensayo que han sido publicados, como Literatura, Peronismo y Liberación Nacional, de 2014, La poética de Rubén Darío, 2011, Revolución Poética y Modernidad Periférica, 2009, Imaginación Literaria y Pensamiento Propio, de 2016, y Los Dilemas Políticos de la Cultura Letrada, del 2002. Estos son solo un resumen breve de la amplia obra de Alberto Julián Pérez. Y en esta ocasión, él nos va a hablar de un libro de 2020, recién salido del horno, este nuevo libro que es Santos Populares
Argentinos 2020. Y en este libro están recopilados cuatro cuentos: El Gauchito Gil, La Difunta Correa, El Angelito Milagroso y El Mesías de la Villa 31. Antes de que le ceda la palabra al autor, me gustaría leerles un fragmento que me llamó mucho la atención de la introducción. Esto con respecto a la importancia de la obra. Es una obra muy interesante de rescate de la cultura argentina. Y con respecto al símbolo del gaucho argentino y su significado. Abro cita, esto es de la introducción del libro. Dice: nuestra literatura culta poco ha hecho aún por registrar estos fenómenos. En una sociedad de clases escriben los hijos de los ricos y los pequeños burgueses educados. Un abismo los separa de la sensibilidad popular. Son clases que subestiman al proletariado. El menosprecio y el racismo hacen estragos en la sensibilidad de los sectores medios. Yo he intentado en estas páginas contar y animar la vida de algunos de los personajes con que el pueblo ennobleció nuestra cultura. Son santos populares y mis historias son testimonio de las circunstancias personales y sus milagros. Vamos a ver, otro cita breve que quiero compartirles. Abro cita. La difunta, el Gauchito Gil y el Angelito Milagroso forman nuestra familia gaucha y paisana más reconocida y adorada por el pueblo. Cientos de miles de promeseros y peregrinos atraviesan cada año para rendirles cultos. Sus altares están sembradas en las latitudes de la patria. Cierro cita. Esto es parte de la introducción. Yo les recomiendo mucho que compren el libro para que se adentren en un viaje cultural y para conocer más lo que es la historia y la cultura de Argentina. ¿En dónde lo podemos comprar, Susi? ¿Está disponible en Amazon o hay algún lugar en la red que podemos comprarlo? Está disponible en Amazon. Hay tanto edición impresa como ebook que se vende en la versión Kindle y otras versiones. Esto en el caso de aquellos países que reciben o imprimen los libros de Amazon, por supuesto Estados Unidos, todo el norte, México, Colombia, Brasil. Ahora hay limitaciones de correos por el tema de la pandemia. Por ejemplo, en Argentina en este momento no se reciben paquetes con libros de otros países alejados todavía. Supongo que eso va a cambiar pronto. Por supuesto que la versión Kindle se la puede comprar en Amazon de inmediato y la mandan en segundos, ¿verdad? Okay. Además es más barata. Sí. Muchas gracias. Pues muy bien, sin más preámbulo, yo le cedo las palabras a Julián, Alberto Julián Pérez, que nos presenta su libro, y después yo tengo algunas preguntas para que la audiencia escuchen. Sí. Y yo voy a estar checando aquí también, Julián, ¿eh? Aquí voy a estar pendiente también de las redes, no crean que me distraigo, estoy checando los comentarios. Adelante. Adelante, Julián. Cómo no. Bueno, gracias por la magnífica presentación, Susana, y gracias a los organizadores del evento. Este libro efectivamente reúne las historias de varios santos populares que son personajes históricos que el pueblo adora y tienen registrada su biografía. En cierto modo son una especie de hagiografía, que era el género
que designaba antiguamente la vida de los santos. En este caso, se trata no de santos reconocidos oficialmente hasta el momento por la religión católica, sino de santos reconocidos por el pueblo, o sea, que son los sectores populares los que han iniciado la adoración de estos santos, y los que constantemente hablan de sus milagros, de todos los aportes que estas personas santas han hecho a su vida. Yo, el más conocido de todos estos santos en Argentina es el Gauchito Gil, que tiene numerosos santuarios, tanto en las zonas pobres como en lugares públicos. Por ejemplo, hay una estatua de Gauchito Gil en uno de los parques de Buenos Aires. O sea que el culto al Gauchito Gil ha pasado, digamos, lo que podríamos decir el culto de sectores populares, a lo mejor marginados por los fenómenos culturales, digamos, de la llamada cultura oficial elevada, como es la cultura literaria, ¿verdad? Lo interesante en el caso del Gauchito Gil, algo que yo traté de respetar en mi historia, que es una historia de ficción, es un cuento, podríamos decir, pero que se basa en un evento histórico maravilloso, que es la vida de este gaucho que consideran santo, es que el gaucho en la cultura argentina ocupa un lugar muy importante. Es algo así como el ser que le dio nacimiento a, digamos, la identidad nacional argentina. Se trata de un vaquero, digamos, el gaucho es eso, lo que decimos gaucho es eso, es un vaquero, es un equivalente al cowboy en la cultura norteamericana, y a los diferentes vaqueros que también son populares en las distintas culturas, en México, en Colombia, en Brasil, por supuesto, está este personaje del vaquero. En el caso de Argentina ocupa un lugar central porque la economía argentina fue fundamentalmente ganadera hasta el siglo XX, continúa teniendo un papel importante la ganadería hoy, aunque hay otros, aunque también ha tenido un gran desarrollo la agricultura. Y la cultura ha elegido a este personaje campesino que tuvo un gran papel en la historia, en el desarrollo de la historia argentina. Participó, por supuesto, en las guerras de independencia, combatió en todas las guerras civiles, y luego se fue desplazando a la ciudad y tuvo un papel importante en la formación también de las culturas de los suburbios pobres en Argentina. Quiere decir que es un personaje muy presente en el imaginario popular y en el imaginario literario también. La literatura lo registra la existencia de este personaje, y la obra considerada principal en la cultura literaria argentina, el clásico de la cultura argentina, es justamente una obra que llamamos gauchesca, que es el Martín Fierro, ¿verdad? El poema gauchesco escrito por el periodista José Hernández en 1872. Entonces, el Gauchito Gil es un personaje contemporáneo a Martín Fierro, que es un personaje de ficción, pero uno de los tantos gauchos posibles, y es contemporáneo. Su vida justamente se desarrolla en esos años, entre 1840 y pico, digamos, 1876 creo que es cuando muere. Yo en ese sentido he respetado la historia literaria, o sea, he tratado de insertar al Gauchito Gil en
en la historia de la literatura gauchesca, o sea, hacerlo participar como personaje de la literatura gauchesca, ¿verdad? O gaucha. En este caso sería gauchesca, puesto que yo no soy gaucho, y los gauchos eran paisanos iletrados, eran analfabetos, o sea que ellos no podían escribir, pero sí cantaban, ¿verdad? Y justamente el Martín Fierro es una obra donde el narrador es un gaucho que canta su historia, que lo que le llamamos nosotros payar la historia. Así que el Gauchito Gil ocupa un lugar diferente, porque el gaucho, dentro de la gauchesca, era un personaje peleador, era el gaucho malo, era un hombre que se había rebelado contra las injusticias y se defendía violentamente, digamos así, ¿no? Pero esta visión, yo encontré, es un poco limitada, por cuanto, digamos así, que los sectores letrados ven en el paisano solamente la posibilidad de un paisano peleador, que finalmente también se vuelve muchas veces por las circunstancias un asesino, pero seguramente no ha visto otras variantes posibles en la personalidad del paisano. Y lo interesante del Gauchito Gil es que el pueblo ha encontrado otra experiencia de la vida del hombre del pueblo, del paisano rural, del paisano gaucho, que es su vida espiritual, su desarrollo espiritual, su relación con Dios. Eran cristianos, católicos, seguramente no con la práctica de los sectores cultos que van a las iglesias, sino justamente con esta cristiandad típica de los sectores populares. Es un poco ciencia, así que cumple un papel muy importante, y la interpretación del pueblo existe un santuario en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Mercedes, al norte de Argentina, donde todos los años se hace una peregrinación que reúne miles y miles de peregrinos que van, se desplazan de todo el país a rezar a su santuario en el día que se considera que él murió, que lo mataron, ¿verdad? Lo asesinaron. Así que este es el culto. Yo he presentado sobre todo la personalidad de un hombre bueno, un verdadero santo, y de los milagros que él fue haciendo a lo largo de su vida, así como del momento de la conversión, y luego, como buen santo cristiano, el momento también de la persecución, y finalmente el asesinato, lo que podríamos llamar su martirio, puesto que el gauchito, como Jesucristo, no resiste a sus captores, ni escapa de la pena de muerte a que lo condenan, ¿no? Así que esta es un poco la historia. Es un personaje poco conocido. La mayoría de los films y cuentos que se han escrito sobre el tema lo mostraban como un gaucho malo, o sea, como un bandido, como un pendenciero, que tenía rasgos buenos, y había gente que lo creía bueno, justamente, no sé, porque era generoso. Yo encontré que esa interpretación era falaciosa, era una interpretación, digamos, de clase media, que no podía salir de esa imagen del gaucho malo, o sea, del gaucho asesino, peleador. Y no había entendido que un santo es otra cosa, un santo cristiano es otra cosa, una persona que no es violenta, que ama a la humanidad, que trata de salvar a los demás, y que por esto, a través de Dios, mediante la intercesión de Dios, él comienza a hacer milagros, y en el caso del gauchito, por ejemplo, empieza a curar, ¿verdad? Salva la vida de varias personas enfermas a las que cura. Así que este es el tipo de santo popular que yo presenté. Es una trilogía, por cuanto el gauchito, yo encontré
que son los santos más adorados, digamos así. El Gauchito Gil, por otro lado, la difunta Correa, que es igualmente una mujer considerada santa, que vive antes, en la época de las guerras civiles en Argentina, alrededor de 1830-1840, y luego un bebé, un niño santo, con el que se completa la trilogía, que también tiene una gran cantidad de seguidores, que es un bebé que muere a los 11 meses. Es un fenómeno muy reciente, nace en el año 1966 y muere en el año 1967. Y su madre, que es la que cuidaba un poco su santuario, creo que murió hace unos 2 años nada más. Con esto se completa lo que podríamos llamar una trinidad de santos populares. El padre, la madre y el niño bebé, ¿no? El libro está pensado un poco con fines pedagógicos y educativos. Originalmente había salido, son cuentos, formaban parte de una sección del libro de cuentos argentinos. Yo encontré que había mucho interés de parte de las escuelas, y que los cuentos estos empezaron a circular mucho, sobre todo en las bases de educación como academia.edu, ResearchGate. Los empezaron a difundir, creo que a través de estas bases de Internet de educación, los empezaron a usar en escuelas y lugares. Entonces saqué esta edición para que lo tengan todo en un libro, todos juntos, todos estos cuentos reunidos, con aparte una introducción, que es un ensayo donde yo más o menos digo lo que estoy tratando de explicar ahora, ¿no? Sí. Sí. Más o menos lo que les puedo decir. No sé, Yo tengo unas preguntas. si quieren hacer alguna pregunta o un comentario. Yo tengo unas preguntas acá. Con respecto a la información, cuéntanos un poco qué tipo de investigación o entrevistas o viajes tuvo que hacer para recabar todo los datos correspondientes, todo lo que se haya utilizado de la cultura para crear estos cuentos. Sí. Sí. He hecho la investigación, digamos, que he podido, pero justamente cuando yo hablo en mi introducción del abismo que separa la cultura letrada de la cultura popular, me encontré que la cultura, digamos así, letrada, lo que llamamos la literatura, también disciplinas como la antropología, lo han registrado no hay un gran registro. Los datos son muy imprecisos, son muy poco claros, y sobre todo uno nota que es un fenómeno, un problema también, menospreciado, yo diría subestimado, probablemente despreciado, por los sectores cultos, por las escuelas, por las universidades, ¿no? Está muy poco estudiado. Así que yo registré la información que pude. En general, todos los datos que se encuentran en diferentes bases escolares, etc., repiten más o menos los mismos datos en cuanto a lo que hicieron, cuándo vivieron, cómo murieron, etc. Pero no dan mayores precisiones, ¿no? Porque nunca digamos así, por ejemplo, la religión católica tampoco hizo una investigación para tratar de establecer detalles sobre la vida de estos santos. El culto a ellos viene de sectores que son en general muy poco letrados. Por ejemplo, si uno entra en Facebook en bases como el Gauchito Gil, se va a encontrar que tiene miles de seguidores. Si uno lee lo que escribe, va a ver
que son sectores que tienen dificultad al escribir, que no tienen un hábito de escritura culta, cometen, digamos, por ejemplo, faltas de ortografía y demás. Esto ha hecho que los sectores cultos realmente lo consideren un fenómeno, si uno quiere, en cierta forma despreciable, ¿no? Hay todo una actitud, digamos, de los sectores medios en la Argentina, de subestimación y desprecio hacia la cultura popular, ¿no? Hay un enorme abismo, digamos, que socioeconómico, sector en una especie de hostilidad, yo diría, también de tipo ideológica, por lo cual, si uno mira, por ejemplo, puede encontrar videos en YouTube donde se ven las procesiones al santuario de Gauchito Gil, uno va a ver que son sectores muy pobres y que son sectores, yo diría, segregados del mundo de la clase media, ¿no? Son sectores típicamente proletarios a los que la clase media en general no va a esos lugares porque los considera inferiores a su estatus o despreciables, ¿no? Así que hay un abismo de, digamos así, de clase. Así que yo creo que mi aporte ahí fue un poco la recreación posible y sobre todo su vinculación con la literatura. O sea, como yo soy una persona interesada en la literatura, yo he insertado estos santos populares dentro de la historia literaria, ¿no? En el caso, digamos, del Gauchito Gil y de la difunta Correa, en relación a la historia política, a las guerras civiles, etcétera, del siglo XIX en Argentina, y sobre todo lo relacioné con la historia de la literatura gauchesca, o sea que podemos decir que ahora el gauchito forma parte, está integrado a la literatura gauchesca. Yo lo integré a la literatura gauchesca, creé todas las conexiones, las relaciones del gauchito con la literatura gauchesca y con la literatura de la época, ¿no? Ay, En Alberto, ¿verdad que este te contexto interrumpo? histórico-social, sí. Sí, disculpa que te interrumpa, el No, tiempo se nos vino encima, estaba muy picada, estoy muy agradecida de ser el público que estaba escuchando y recibiendo, porque normalmente uno está en la entrevista y no gozas. Yo me senté a disfrutar esta entrevista maravillosa que tanto Susana Villanueva como tú, Alberto Julián, la presentación de tu material está aquí. Desafortunadamente tengo que hacer la parte que no me gusta, que es despedirnos, estamos ya con el tiempo encima. Creo que fue qué rápido se pasó. verdaderamente... Sí, se pasa rapidísimo, así es que les prometo que voy a luchar para todos nuestros próximos invitados en las nuevas ferias, incluyéndolos a ustedes. Vamos a tener más tiempo para presentar más cosas, pero creo que nos quedamos picados, nos quedamos con el deseo de buscarte, de comprar ese libro, de leer también. A Susana la vamos a tener más adelante, en otro día. Ella va a presentar también su material, va a tener una ponencia también muy interesante. Y de verdad que quiero agradecerle a la gente que te escribió, que desafortunadamente no podemos leer los mensajes, pero te escribieron Johnny Moreno, manda saludos de Libertad, gracias. Diana Ortiz, muy interesante. Ángeles Nelda, la figura del gauchito. Gil forma parte del acervo de la fe popular que trascendió las fronteras de Corrientes junto con de Olinda, Correa. La difunta Correa forma parte del mito popular argentino, banderas rojas para él y botellas con agua riegas los costados de las rutas argentinas en Hermanitas Hechas Piedras y Terraplenes. Bueno, Ángeles Nelda, saludos, hay más comentarios, Diana también, Diana Ortiz, Vidaña, y pues no me resta más que agradecerles infinitamente. Les digo que esta parte no me gusta, me tengo que ir, pero de verdad fue un placer tenerlos aquí. Muchas gracias por preparar esta presentación tan linda. Gracias, Susi. Gracias, Alberto, Julián. Y que sea todo un éxito tu libro. Cómprenlo, por favor. Y si quieren decir algo a nuestra querida audiencia. Muchas gracias, Libertad. Muchas gracias, Susana.
Les quiero mandar un cariño grande a la audiencia y recordar que el mundo de la lengua hispana está extendido, muy extendido en todo el continente americano, desde el norte de América hasta el sur del continente. Somos una cantidad de pueblos de 20 países y también de los hispanos que viven en Estados Unidos, que es en este momento uno de los países con una mayor población hispana, cuenta con 60 millones de hispanohablantes. Así que les quiero mandar un gran abrazo y ojalá que estas figuras, como el Gauchito Gil, nos puedan conectar a nosotros, las personas que escribimos, y también al pueblo, sectores que a lo mejor no escriben, y con los que nosotros dialogamos en nuestros trabajos que están siempre destinados a los demás. Muchas gracias, claro que sí, muchas gracias. Susi, rápidamente. Gracias a todos, gracias por acompañarnos y ha sido un honor y un placer. Besos y abrazos y hasta la próxima. Gracias. Me dicen que nos tenemos que ir, no. Un beso, gracias por todo. Un abrazo, gracias. Las demás presentaciones. Claro que sí, muchas gracias. Gracias.